Bueno, ahora sí entonces vamos a ir a la palabra el día de hoy. Vamos a comenzar con una oración y después entonces ya leemos nuestro texto del día de hoy. Padre amado, te damos gracias esta mañana, Señor, por este día que nos regala, Señor. Como decía antes, pues perspectiva para cada uno, Señor. Depende del clima en que nos veamos, Señor, pero sabiendo que todo, tanto la lluvia como la sombra, como las nubes, como el sol, como el cielo claro, todo es propicio en su momento, según lo que tú tienes para nosotros, Señor. Así que aceptamos todo. Igualmente, aceptamos tu palabra en su totalidad, Señor. No en los pedazos que nos convienen y desechando lo que no nos conviene, no odiando parte de ella porque toca áreas sensibles de nuestro corazón, sino que más bien hoy queremos declarar, la aceptamos en su totalidad porque sabemos que es de ti y es para nuestro provecho, Señor. Así que santifícanos esta mañana por medio de ella y por medio de tu Espíritu, y es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén. Bien, Juan 3, sí, principalmente, pero tenemos otras escrituras que quiero apunten, tengan allí en sus notas, para esta mañana nosotros también apoyarnos en ellas. Ezequiel, esa EZ es la abreviación de Ezequiel, profeta del Antiguo Testamento, y vamos a ver unas escrituras en esos 3 capítulos que ven en pantalla, 18, 36 y 37, 18, 36 y 37, Números 21, Números 21 y Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1. Listo. Vamos a leer de corrido nuestra escritura del día de hoy, y después empezamos a desglosarla en nuestro verso a verso. Entonces Juan 3, vamos a retomar allí donde quedamos de la semana pasada. Vamos al versículo 8 y hoy vamos a llegar hasta el versículo 21 de Juan capítulo 3. Listo. Entonces nos dice la palabra. Dice: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús: te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de estas cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Bien, retomando de la semana pasada entonces, les recuerdo, pues está este encuentro entre un judío y un judío muy particular, se llama Nicodemo, vimos su nombre aquí el día de hoy. Era un fariseo, ¿cierto? Y entonces sabemos los fariseos eran de una secta judía
muy celosa por la ley, también eran los que estaban velando, viendo, poniendo atención en todo momento, porque Dios le había enviado a su pueblo muchísimas señales. En el Antiguo Testamento, a través de muchos profetas, inclusive de los salmos y demás, de que en algún momento iba a enviar un Salvador para el pueblo. Esa palabra, Mesías. En griego, la palabra es Cristo, ¿cierto? Entonces estaban buscando al Cristo. ¿Dónde está el Cristo? ¿Dónde está el Cristo? ¿Dónde está el Cristo? Hace unas semanas atrás, entonces habíamos visto cómo inclusive habían interrogado a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Y habían llegado allá a decirle, bueno, tú eres el Cristo. Y él decía, no, yo no soy el Cristo, yo solo soy el que apunta a la luz, soy testigo de la luz. El que viene después de mí, que era antes de mí, ese es el Cristo. Y entonces llega un momento en que finalmente ya empieza Jesús a hacer ministerio y va donde su primo Juan el Bautista se bautiza, el Espíritu Santo está ahí presente, se reposa sobre él, se escucha la voz del Padre y dice, este es mi Hijo en quien estoy muy complacido. Sí, es decir, esa era la señal de que este era el Cristo y entonces ya está el Mesías. Y entonces llega este judío, Nicodemo, porque ha escuchado de algunos milagros, de algunas cosas que ya Jesús ha empezado a hacer, y entonces dice como que, ¿tú eres? Y entonces empezamos con la conversación que tuvieron la semana pasada ellos, y él estaba, después de haber visto algunas de esas cosas, de haber no visto, sino haber escuchado algunas de estas cosas de testigos, que para él eran de credenciales importantes, ¿sí? Inclusive ellos tenían ayudantes, estos fariseos, y enviaban a estos ayudantes porque obviamente no podían estar en todo lugar, y había mucha gente que decía, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo, y todo lo que hacían ellos era decir, no, este no es, no, este no es, este no es, este no es. Y entonces recibe noticias y entonces se encuentra con Jesús en un momento muy interesante. La escena es de noche. ¿Sí se acuerdan? ¿Ustedes se han preguntado por qué se encontró Nicodemo o quiso tener este encuentro con Jesús de noche? Para no ser visto, sí, o sea, ¿y por qué? Es que a lo mejor me ven, sí. Porque no tenía certeza de que sí fuera, entonces quería indagar Exacto, y quería, exacto, por sí mismo. Yo necesito, y Angie nos los decía la semana pasada, ver para creer, pero la ecuación dentro del reino, de la economía del reino de Dios es completamente distinta. Es un llamado para todos nosotros de atención, porque ¿cuántos de nosotros se supone debemos de vivir por fe? Porque eso es lo que se nos dice del cristiano, el justo vivirá por la fe, ¿cierto? Es la fe la que va por delante, no es el ver para poder entonces creer, sino es el creer para poder ver. Entre más tú crees, más tú ves la verdad que se aplica para tu vida, ¿sí? Y bueno, están allá Jesús y Nicodemo teniendo esta conversación. Ya Nicodemo estaba listo para afirmar que Jesús había sido enviado por Dios, y habían tenido este encuentro entonces cara a cara de noche, ¿sí? Finalmente se enfrenta con este personaje Nicodemo para ver, y Jesús acepta. Y después entonces Jesús empieza a razonar con él y tiene un encuentro, podemos decir, con Nicodemo de intelecto a intelecto. Empieza a hacerle una serie de cuestionamientos, de preguntas, de afirmaciones que se supone debían de tener algún efecto en el conocimiento que Nicodemo tenía, porque fíjense lo que vamos a ver nosotros el día de hoy. Vamos a ver que Jesús lo desafía entonces a creer más de lo que ya él ha visto de Dios, que Dios ha sido fiel en todo, pero pues lo que él ha podido percibir de Dios, más o menos, y percibir de Dios, más bien, y lo que él ha podido empaparse en la creencia de Dios hasta el momento. Y Jesús le dice,
cree más, cree más. Y hoy no solo vas a creer de que existe un Mesías que debe de venir, hoy vas a creer, hoy quiero que creas que yo soy ese Mesías, yo soy el Hijo del Hombre. Cada vez que se hace referencia en la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, del Hijo del Hombre, ese también es una referencia al Mesías, al Salvador que ha de venir, a la promesa de Dios. Y bueno, él tenía un alto conocimiento de todo esto, muy intelectual, de quién iba a ser este Mesías, de quién debía ser ese Mesías para su vida. Y también ya ha empezado a tener entonces este conocimiento intelectual de Jesús, no sabiendo que es el Mesías, de la persona Jesús, y de las obras que él ha hecho, de su poder, de algunos de los atributos, y aún de su propósito, porque pues ha tenido a personas infiltradas dentro del movimiento de Jesús por la región ya. Recordemos que ya Jesús ha hecho un trayecto. Hace unas semanas atrás veíamos que desde la región de Capernaum habían bajado a Jerusalén y todo lo demás, ¿no? Entonces ya ha estado haciendo cosas. Imagínense cuando recibió la noticia de que Jesús se había enfrentado contra aquellos que estaban vendiendo palomas, corderos, que estaban cambiando dinero y todo eso, y toda la escena esa. Cuando Nicodemo se enteró de eso, ¿cómo así? Un hombre que fue allá y la gente, ¿no hicieron nada? No, ¿sí? ¡Qué poder! Ese era ya el conocimiento entonces de Nicodemo. Y tal vez nosotros tenemos mucho de ese conocimiento de Jesús también. Tal vez tenemos un alto conocimiento intelectual de Jesús. Jesús es, digamos, ¿quién es Jesús? El Salvador del mundo. Jesús es el príncipe de paz, el buen pastor, luz y salvación, el rey de reyes. Pero mi pregunta entonces, y la pregunta de Jesús para Nicodemo ¿es Jesús, soy yo tu Salvador? ¿Soy yo tu luz? ¿Soy yo tu rey? ¿Soy yo tu...? A eso es a lo que va a querer llevar Jesús a Nicodemo, a que entienda que no es un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento personal, es una relación que debe de haber allí entre el Mesías para Nicodemo. Pero ¿saben qué? Que ese Mesías, ese Salvador, ese prometido, también vino a tener una relación personal con cada uno de nosotros. Es de ese que cuando tú tienes una situación, tú llamas, ¿sí? ¿Es Jesús esa persona o es alguien más en el que está en el listado de favoritos? En el listado de favoritos en tu teléfono. Pero es que Jesús no tiene número para ponerlo en los favoritos. No, sí tiene número. Claro que sí. Amén. Jesús tiene número para que nosotros lo podamos incluir ahí, ¿no? Entonces vamos a ver cómo Jesús le resalta a Nicodemo que sin fe en él, pues una persona en realidad se encuentra muerta. Vamos a ver, esa es la condición que quiere Jesús también resaltar a Nicodemo. Es decir, Nicodemo, tú estás muerto, ¿sí? Tú tienes mucho conocimiento, pero ese conocimiento no te sirve para nada. Vas a continuar muerto, y por eso la semana pasada el énfasis en el nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, entonces vas a continuar muerto. No solo ahora, sino para siempre. Y todos nosotros, si no nacemos de nuevo en Cristo, vamos a continuar muertos. Somos, como nos ilustraba la semana pasada Angie, zombies. Somos zombies, literal, en ese sentido. Sí, porque espiritualmente estamos muertos. Y cuando este cuerpo finalmente llegue a su fecha de vencimiento, pues hasta ahí llegamos en vida verdadera. Vamos a estar muertos y tendremos también un destino. Y ese destino se llama el infierno. Y ese era el destino para Nicodemo. Nicodemo podía tener todo este conocimiento de las Escrituras, todo este conocimiento de Dios, pero sin fe en Jesucristo estaba muerto y su destino era el infierno. Y Jesús
tanto amó a Nicodemo que razonó con él a tal nivel que quería que él entendiera finalmente que tenía que desalojarse de todo aquello que conocía para agarrar algo nuevo, un conocimiento nuevo. Ese conocimiento que viene por medio de esa nueva vida. Pero esa nueva vida, de nuevo, es precedida ¿por qué? Por la fe. Simplemente pon fe en mí, le decía Jesús a Nicodemo. Vamos a ver. Y si tú pones fe en mí, entonces tú vas a poder ver y ver claramente. Listo. Entonces está diciendo, ven, cree y vivirás. Ven, cree y vivirás. Y entonces hay dos ilustraciones que vamos a ver hoy de parte de Jesús para con Nicodemo, que eran muy familiares para con él, de nuevo, en su conocimiento de la palabra. Vamos a ver la primera ilustración de Jesús para Nicodemo. Dice así, verso 8, mírenlo conmigo. Dice, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Jesús era muy oportuno. Una de las cosas que podemos resaltar de Jesús era eso. Era muy oportuno con la situación en que estaban las personas en el momento. Cuando él estaba enseñando con respecto a los olivos, por ejemplo, y da el ejemplo de los olivos, es porque ahí, a vista de muchos, había olivos, estaba en un lugar donde habían, y entonces aprovecha de situaciones así. Entonces imagínense ustedes, es de noche, es tardecito, y no sé si ustedes, alguno ha tenido la oportunidad de estar o de escuchar de personas que han hecho viajes a Tierra Santa, por allá. Pues yo he tenido amigos que han ido por allá. Yo no he tenido la oportunidad, pero sí he tenido varias personas que han estado por esos lados, y lo que nos dicen de las noches de allá es que hay unas temporadas en donde los vientos son bastante fuertes, hay ráfagas de viento bastante fuertes, y precisamente en esta temporada está escuchando entonces esta ráfaga, está sintiéndose esta ráfaga de viento, y Jesús aprovecha este ejemplo para entonces decirle a Nicodemo de esta manera, utilizando también la palabra. Y entonces lo que le está diciendo al sentir esta ráfaga, esta brisa fresca, es el Espíritu es como el viento. Es lo que le está diciendo Jesús. No se puede predecir, no puedes entenderlo, pero puedes aprovecharlo. ¿Podemos aprovechar el viento sí o sí? Claro que sí. Claro que sí, y eso es lo que está diciendo Jesús. Está utilizando ese provecho que se le puede dar al viento para decir el Espíritu también, ¿sí? No lo puedes ver, no lo puedes entender, pero lo puedes aprovechar, Levanta tu vela de fe, le está básicamente diciendo Jesús a Nicodemo, ¿sí? Y le dice, Nicodemo, Levanta tu vela de la fe y aprovecha este viento y deja que el viento del Espíritu te lleve al reino. Que el viento del Espíritu te lleve al reino. Y Nicodemo, ¿qué le responde? Vemos en los versículos 9 y 10. Dice, Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Y miren la respuesta de Jesús. ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. El lenguaje original nos da a entender algo muy importante, porque dice, fíjense, es puntual, tú eres el maestro de Israel. En el lenguaje original se le añade ese el maestro, ¿sí? Nicodemo no solo era un maestro de Israel, era el maestro de Israel. ¿Sí entienden? Importantísimo. O sea, era el que estaba por encima de, ¿sí? Era el que impartía el conocimiento a otros, era el que supervisaba a otros, era, ¿sí?, el maestro de Israel, no uno de los ayudantes. Y Jesús le dice precisamente, y bueno, es la razón por la cual él se sorprende que Nicodemo, que es este principal maestro espiritual de Israel, pues tuviera tantas dificultades para entender sus palabras, porque se supone que al escuchar las palabras de Jesús, entonces él debía de despegar y aterrizar directamente en algo de la palabra, porque Jesús utilizaba la palabra, ¿sí?, para enseñar y para recalcar
todo lo que él enseñaba. Fíjense, la referencia que Jesús está haciendo al viento debería haber llevado a Nicodemo a pensar en un pasaje bien conocido por todos los estudiosos allá en Israel. Y el primero es ese que ven ahí en pantalla. Bueno, es el capítulo 37, es el que quiero que veamos. Está en Ezequiel capítulo 37. Entonces vayan a Ezequiel 37, Antiguo Testamento. Vamos a encontrar Ezequiel en la sección de los profetas, o sea, es lo que precede a los evangelios. Está después por allá del libro de Lamentaciones. Después, Jeremías, Lamentaciones, por allá está Ezequiel. Entonces Ezequiel capítulo 37, como decía Angie, si alguien tiene dificultades también, en algún momento por ahí, no es sino mirar el índice y ahí llegamos. Entonces en el capítulo 37, y vamos a ir al versículo 2, y vamos a comenzar a leer, vamos a llegar hasta el versículo 10. Dice Ezequiel 37, 2 al 10. 37, 2 al 10. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. ¿Qué está pasando aquí? El Señor Dios le está dando a Ezequiel una visión sobre profecías que van a pasar al pueblo de Israel. ¿Listo? Entonces, continúa. Y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. ¿Qué significa que los huesos están secos? Muertos, no hay vida, ¿correcto? Listo. Y me dijo, hijo de hombre, ¿qué significa eso? Mesías. Entonces, ¿a quién vemos en esta profecía? A Jesús. Bien, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor, que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió a la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y recubrían de piel, pero no tenían vida. Está como raro eso. ¿Cómo así que de repente los huesos empiezan a unirse, tendones les empiezan a salir, empiezan a tener carne? Es decir, nosotros le llamamos a eso ¿qué? Músculos, ¿cierto? Y por los músculos tiene que estar fluyendo ¿qué? Sangre. Y además de todo, dice aquí que estaban recubiertos de piel. Y la piel sabemos nosotros que es ¿qué? Un órgano. ¿Ustedes saben que la piel es un órgano? Sí. Es el órgano más grande del cuerpo humano. Y entonces habían órganos, la piel, pero no tenía vida. ¿Eso es coherente? Para Dios sí. Porque es que hay algo muy importante que hace falta. Vamos a verlo, versículo 9. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre. ¿A quién le está diciendo? ¿Que profetice? No, al Mesías, muy bien, a Jesús. Si nosotros pudiéramos utilizar entonces el conocimiento que nosotros tenemos que Ezequiel no tenía en el momento, claro es, entonces el Señor le dijo a Jesús, profetiza, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a esos huesos muertos para que revivan. Entonces estos huesos, aunque con tendones, aunque con músculo, aunque con sistema sanguíneo de circulación, aunque con piel, están muertos. ¿Qué dice? Ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos para darles vida a estos huesos muertos para que revivan.
Aquí viene, versículo 10. Yo profeticé tal y como el Señor me lo había ordenado. Es decir, Jesús está haciendo esto en el futuro, ¿no? El presente nuestro, el pasado nuestro también ya. Y el aliento de vida entró en ellos. Importantísimo, subrayen esa parte. Y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. ¿Ustedes se acuerdan de el recuento de la creación? Lo que nosotros conocemos con la creación. Dice que el Espíritu de Dios se paseaba por las aguas, por el aire, por toda la superficie de la tierra. Y la tierra estaba desordenada, dice allá. Pero hay en algún momento que Dios dice que Él empieza a hacer ¿qué? A hablar. ¿Y qué pasa? Las cosas empiezan a ordenarse, empiezan a existir, ¿cierto? Los animales, la vegetación está muerta. Si nosotros vemos las planticas que están allá afuera, ¿eso es vegetación? ¿Están muertas? No, tienen vida, la vegetación tiene vida. Si vamos pasando uno de los perritos que se pasean por nuestras calles aquí en Tunja, ¿está muerto o está vivo? Tienen vida, ¿cierto? Exacto. Entonces, en la creación Dios está dando vida, ¿de acuerdo? Y llega un momento puntual en donde crea al hombre, crea a la mujer, ¿y qué se dice que Dios hizo en ellos? Dio aliento. ¿Sí la vieron? ¿Sí la vieron? Ok, listo. Ahí está. Entonces, Dios da vida. Jesús, el Mesías, el Salvador, da vida. Exacto. Eso es lo que entonces, cuando Jesús comparte este ejemplo, esta ilustración con Nicodemo, de nuevo, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. El que nace del Espíritu entonces tiene aliento y por ende vida, correcto, exacto. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo después de mostrarle este valle lleno de huesos a Ezequiel en esta visión. El Señor le pregunta a Ezequiel cómo pueden vivir, le pregunta a Ezequiel al Señor, ¿no? ¿Cómo pueden vivir estos huesos? ¿Cómo pueden vivir de nuevo? Y Ezequiel en esencia le dice al Señor, cuando le hace la pregunta esta al Señor, pues yo no lo sé, pero tú sí lo sabes, ¿cierto? Entonces el Señor le instruye que profetizar los huesos. Ezequiel lo que hizo entonces, pues en su rol allá, hizo esto, y los huesos se conectaron para formar cuerpos humanos, pero sin vida. Entonces va la palabra esta, que es clave en el versículo 9, quiero que lo miremos de nuevo, vamos a verlo inclusive aquí en pantalla. Bueno, este es el título para nosotros el día de hoy, para los que están tomando nota. Chévere, ya me había súper adelantado aquí, pero bueno, ahí está. Se llama Del corazón de Dios al corazón del hombre, del corazón de Dios al corazón del hombre. Y bueno, entonces miren lo que dice aquí. Dice, luego me dijo, estamos resaltando el versículo 9 allí en Ezequiel 37, luego me dijo, hijo del hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Y esa palabra vientos en hebreo es ruaj, ruaj. Esa es la palabra. Y esa palabra ruaj también se traduce como espíritu. Entonces lo que hizo Ezequiel fue profetizar, y los huesos muertos cobraron vida. Habían en esencia renacido. Si antes de este relato en Ezequiel, vamos a ver que Dios ya había prometido a su pueblo un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y es lo que vamos a ver allí en Ezequiel 18 y 36. Entonces, ¿qué pasaría según este pasaje profético? Pues que el Señor de nuevo le iba a dar al pueblo un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Vamos a ver la primera de estas dos escrituras. Dice en Ezequiel 18:31, echen de ustedes todas sus transgresiones que han cometido y adquieran un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? El Señor está apelando al pueblo
por favor, no desperdicien sus vidas, no desperdicien sus vidas, y no estamos hablando de la vida aquí en la tierra, estamos hablando de la eternidad. Dios tiene siempre una mente eterna. A Dios le interesa tanto tu futuro, que Él ha querido intervenir para que tu futuro sea el mejor desde antes de la creación. Y entonces apela para con el pueblo por medio de este profeta Ezequiel y les dice esto: ¿por qué han de morir? Echen de ustedes todas sus transgresiones que han cometido. ¿Eso apunta a qué? A que nos arrepintamos, sí. A que haya arrepentimiento en nuestro corazón, que veamos que hemos transgredido en contra de nuestro Dios, de nuestro Creador, del Rey, del Señor. Y en Ezequiel 36, que es la segunda escritura ahora en pantalla, versículo 26, dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Pondré un ruaj nuevo dentro de ustedes. Los haré vivir, les daré vida. De nuevo, el Señor, inclusive allá en Ezequiel 36, está diciendo: si hay arrepentimiento en sus corazones, podemos llegar al punto en donde ustedes van a poder tener una vida nueva, un espíritu nuevo. Van a dejar de ser zombies. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Un corazón enternecido, un corazón tratado, amoldeado por Jesús. Ahora imagínense la ilustración aquí también, ¿sí? Antes de que yo conociera y antes de que muchos de ustedes o tal vez todos de ustedes conocieran de Jesús personalmente, yo puedo afirmar de mí, mi corazón era un corazón de piedra. Hoy tal vez es un churrasco. Sí, todavía es un poquito durito, hay un poquito de gordito ahí, sí, no tan tierno. No ha llegado a ser lomo fino. Algún día. Yo sé que el Señor sigue tratando con este corazón. Hoy tratando con el corazón mío, mañana tratando con el corazón mío, de tal manera que llegue a ser como ese. Imagínense entonces el lomo fino de un ternerito. O sea, lo más suavecito que hay, ¿no? Lo suavecito de lo suavecito. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, para con nosotros. Dice: quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y esto en el Antiguo Testamento, estas promesas en Ezequiel, para el estudioso, para aquellos intelectuales, para estos fariseos como Nicodemo, tenía un significado muy importante, porque es el nuevo pacto. Es la promesa de Dios con respecto al pueblo de salvarlos y de cambiarlos completamente. Es la promesa con la que estaban más familiarizados todos ellos del Antiguo Testamento. Y era la esperanza que anhelaban. Por eso estaban viendo. ¿En qué momento es que va a venir el Salvador para hacer de nosotros un nuevo corazón y un nuevo espíritu? Y era entonces en esta conversación que estaba teniendo Jesús en aquella azotea, donde entonces estaba sintiendo estos ventarrones que van y que vienen allá en Jerusalén, que el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Hombre, comenzó a explicarle a Nicodemo cómo todas estas escrituras, todas estas piezas del rompecabezas empiezan a encajar para con su vida. El espíritu y el agua, los huesos secos y un viento del desierto, el nuevo pacto y una nueva vida. Veamos, versículo 11 y versículo 12.
Regresando a Juan 3, entonces dice, te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes, dirigiéndose hacia los saduceos, en este caso Nicodemo fariseos, perdón, en este caso representándolos Nicodemo, no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? ¿Sí? Y entonces entiendan y encájense en la historia, por favor, porque es que Jesús en este momento tiene un corazón completamente arrugado, adolorido, acongojado, entristecido, porque está viendo que Nicodemo está ahí al borde del entendimiento que tiene que arrojar para abrazar la fe que debe de tener. Y todavía está luchando con sí mismo. Y Jesús está diciendo, aquí estoy. ¿Sí? Nicodemo, ¿no entiendes que por lo que no has estado escuchando? Juan el Bautista vino como una voz que clamaba en el desierto para preparar los corazones, para preparar tu corazón. Y yo ahora me atrevo a utilizar esas palabras de parte de Jesús para decir de tu corazón, para mi venida. La ley y los profetas apuntaban hacia mí, le está diciendo a Nicodemo, y le da de nuevo una segunda ilustración. ¿Cuál es esta segunda ilustración? Versículo 13 al 15, aquí viene la segunda ilustración. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿A qué está haciendo referencia Jesús? Asimismo, en que Él va a ¿qué? Sí, Él va a morir y va a resucitar y va a subir al cielo, sí. Él está apuntando hacia allá. Como levanto, por eso le está diciendo, pon fe en mí primero. Porque si le está diciendo, mira, esto va a pasar, y entonces él va a decir, no, pues espere que pase, yo voy a creer en eso. De nuevo, la creencia antes de, la fe antes de el ver, es lo que está buscando Jesús. Pero el hombre está buscando primero el ver para creer. Exacto. Como levanto. Entonces, para apuntar a Nicodemo a la fe, entonces lo lleva al Antiguo Testamento, porque ya esto pasó. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Mesías, el Cristo, yo, dice Jesús, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y de nuevo, referencia al Antiguo Testamento. Vayan conmigo, por favor, la segunda escritura que teníamos allí en pantalla antes, de las citas de nosotros, en Números, correcto, capítulo 21. Vamos a Números, capítulo 21. Números 21 está casi al principio de la Biblia, dentro de los primeros 5 libros, ¿cierto? Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 21, versos 4 al 9. Números 21, 4 al 9. Dice así: los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán.
Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Entonces Jesús le hace referencia por medio de esta ilustración. ¿Dónde vimos la ilustración? Bueno, cuando le dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Ya la referencia de que entonces Moisés levanta, entonces Jesús es levantado. ¿Y qué se dice Jesús de sí mismo? Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. La referencia es la serpiente en esa asta de bronce, ¿cierto? Entonces todo el que hacía ¿qué? La miraba, pero también era, no, mordidos por esa serpiente. ¿Quién de ustedes quiere que una serpiente lo muerda? Pues imagínense el nivel de fe que tienen que tener ustedes para captar ese precepto, que si una serpiente los muerde, entonces ustedes van a tener, y la miran, ustedes van a tener vida eterna. ¿Se apuntan? Oigan, hagan caso en esto. Fíjense que hay mucha gente que tiene ese nivel de fe, pero la pone en los hombres, en las cuestiones esas. No es sino que uno prenda televisión, se vaya inclusive a un canal cristiano, dícese enlace, en donde hay unos programas de unas iglesias, entre comillas, utilizo de unas sectas, de unos lugares en donde se hacen ritos extraños, en donde se le dice a la gente, si usted viene y trae esto, entonces, o si compra de este aceitico, de esta cosa, entonces usted, y la gente tiene fe, y la gente va, pero tiene la fe donde no es. Porque, ¿qué dice la palabra? ¿En dónde debe estar depositada la fe? En Cristo, en Jesús. Sí, Cristo es la representación aquí entonces de ese cetro de bronce con esa serpiente allí, precisamente que se convierte en cetro, ese cetro de bronce, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí como entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo eso, mírame, ¿cierto? Mírame, yo soy ese cetro, ¿sí? Mírame y vas a nacer de nuevo. Y esa es la belleza y la simplicidad también del Evangelio a la misma vez. Sí, porque es grande, 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 pero tan, tan, tan sencillo. El hombre es pecador por naturaleza y está separado de Dios sin esperanza alguna de remediar tal situación. Esa es la condición y eso es lo que viene, esa es la antesala de las buenas nuevas. Sí, pero Dios ha provisto los medios para la redención del hombre en la muerte, sepultura y resurrección del Salvador, Jesucristo. De nuevo, Jesús le dice a Nicodemo, fíjate en mí y en lo que voy a hacer y nacerás de nuevo. Es tan simple, así de sencillo es Nicodemo. Y entonces le explica esta verdad en el versículo 16. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo entonces? Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo que todos, o casi todos nosotros tenemos memorizados. ¿Qué es la verdad que le está diciendo Jesús a Nicodemo? ¿Y cuál es la verdad que Jesús te está diciendo a ti y a mí hoy en día? Y no importa si ya tu fe está en Jesucristo, porque aún el Evangelio debe cobrar un efecto día a día en nosotros, sino de llevarnos aún más allá de donde estamos en nuestra condición de pecadores, también para darnos ese viento fresco también ahí donde nosotros estamos para seguir avanzando, seguir adelantando, también para estar en agradecimiento, para reconocer todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Y si tú no has llegado a depositar tu fe en Jesús, si tú no has llegado a ese arrepentimiento y no has tenido ese momento para entregarle tu vida a Jesús,
El mensaje es el mismo que le estaba dando Jesús a Nicodemo y es el siguiente. Dios entregó su corazón, que es Jesús, yo mismo, dice Jesús a Nicodemo, para darte vida, para darle vida a tu corazón. Dios Padre me entregó a mí, está diciéndole Jesús, para darte vida, para darle vida a tu corazón, para enternecer tu corazón, para darle un espíritu nuevo a ese corazón. En la nueva versión internacional, este versículo de Juan 3:16 tiene exactamente 28 palabras. 28 palabras. Y en estas 28 palabras Jesús comunica 3 cosas grandísimas, grandísimas. Vamos a ilustrárselas. Aquí, veamos el versículo, arriba. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es lo que está revelando Jesús a Nicodemo y qué es lo que está revelando para con nosotros? 3 cosas: el corazón, el plan y la voluntad del Padre. ¿Dónde vemos el corazón del Padre? Amaba al mundo. ¿Dónde vemos el plan del Padre? Él dio a su Hijo unigénito. ¿Y dónde vemos la voluntad? Cualquiera que crea en Él no debe perecer, sino tener vida eterna. Vida eterna. El eterno, autoexistente, todopoderoso, omnisciente, santo Dios creador envió a su Hijo para que tú y yo fuéramos salvos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él te ama. Ahora, mirando este versículo, reorganizando tal vez las palabras, veamos esto porque me parece interesante que en medio de toda esta serie de palabras, porque es que fíjense que hay 9 palabras o pensamientos muy claves, importantes para nosotros en este versículo. Vamos a... Tal vez estoy fuera de orden, listo, ahí está. ¿Cuáles son? Ahí está. Tanto amó, ese es el primero. Segundo, Dios. Tercero, al mundo. Cuarto, que dio. Todo. El que cree, no se pierda, tenga vida. Tenga y vida. Ahí están. Son 9 pensamientos o palabras que vemos allí. Y alrededor de esas palabras, ¿qué está? El Hijo. El Hijo. ¿Cierto? El Hijo. Dios tanto amó al mundo que dio todo. ¿A quién? A el que cree. Para el que cree no se pierda y tenga vida. Yo pienso que si nosotros tomamos este versículo que muchos tenemos memorizados y empezamos a meditar en él, vamos a enriquecer aún más nuestra fe en Cristo, nuestro conocimiento del corazón de Dios para con nosotros, el conocimiento al cual ya sabemos es nuestra meta para este año, no el conocimiento intelectual, sino el conocimiento relacional, el conocimiento personal de este Dios que tanto nos amó. ¿Listo? Entonces, tarea, o más bien un reto. Sí, así, que no sea así como tan impositivo, sea un reto para ti, ojalá que sí lo sea. ¿Cuál es el reto? Que medites en Juan 3:16 todos los días durante 10 días, dando énfasis a una palabra diferente cada día. Entonces vamos a incluir obviamente al Hijo unigénito, ¿cierto? Dentro de esta reflexión, meditación diaria. Entonces es solo un ejemplo, esto continuaría claramente a lo largo que vamos por el versículo. Entonces meditemos en esto, porque tanto amó, en día 1, entonces meditemos en que Dios tanto nos amó, cómo nos amó, de qué maneras nos amó, qué ha hecho Él para demostrar ese amor para con nosotros, cuántas veces lo ha demostrado,
Siguiente, porque tanto amó Dios. ¿Dios? Porque qué chévere que de repente alguien le diga a uno, mira, esta persona te ama, pero esta persona qué para mí, ¿no? ¿Sí? O yo no sé. Pero meditemos en esto, en la profundidad de que es Dios el que nos ama. No es cualquiera el que nos ama, es Dios el que nos ama. Meditemos el tercer día en que por tanto amó Dios, ¿a quién? Al mundo. ¿Qué significa esto? Es inclusivo, ¿cierto que sí? Es inclusivo. El amor de Dios es inclusivo para todos. Dios no hace acepciones para con nosotros. No, es que este como que no me salió muy bien. No, porque todo lo que hace Dios es bueno. Porque tanto amó Dios al mundo que dio. Dios es un Dios. ¿Cuál es nuestra palabra del año, familia? Generoso. Dios es generoso. ¿Cómo es generoso Dios para con nosotros? Bueno, empezando con que nos dio a su Hijo. Y así sucesivamente con el resto de las otras 10, las otras que vamos 6 palabras o pensamientos que hay allí en este versículo, que ya les había resaltado entonces en esta otra diapositiva. Tómenle la foto, el pantallazo si quieren, y regresamos a la otra para que también hagan lo mismo. Si alguien ya lo tomó, se lo puede pasar al otro, o alguien lo puede publicar por el grupo de la iglesia, ¿cierto? También, si quieren, se los podemos colgar en las redes sociales para que tengan ese recorderis. Ese es el reto. Bien, Dios entregó su corazón, Jesús, para darnos vida, para darle vida a nuestros corazones, para darnos un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Vamos ahora sí a esa diapositiva que estaba como fuera de orden. Quiero resaltarlo aquí en Efesios capítulo 1, versículo 10, porque así como vimos a Jesús en ese centro de este versículo de Juan 36, pues Jesús, Cristo, el Mesías, debe de ser el centro de nuestras vidas. Y quiero ilustrarlo con este versículo aquí. Efesios capítulo 1, versículos 10 al 11, dice, leyéndolo de la traducción al lenguaje actual, pero ustedes pueden seguirme en la que tienen ahí a la mano. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo. Su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas. ¿Qué cosas? Todas las cosas. Y las pondrá bajo la autoridad ¿de quién? De Cristo. ¿Qué cosas van a estar bajo la autoridad de Cristo? Todas. Todas las cosas que están en el cielo y también que están en la tierra. Continúa diciendo el escritor, por si acaso hay ambigüedad para ustedes en el de dónde significa o para dónde significa estas todas. Todas las que están ¿en dónde? En todo lado. ¿Sí? En resumidas cuentas. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Estaba escuchando yo una prédica esta semana. Yo también escucho prédicas. Yo tengo que alimentarme también. Y esta prédica, el pastor tenía un punto, y solo un punto, y era el siguiente: Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra. Y es también lo que nos muestra este versículo. A fin de cuentas, allá dice, y hace todas las cosas, que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Significa que Dios siempre tiene la última palabra. Exacto. Pero bueno, el punto que yo quería resaltar acá es el hecho de que Cristo tiene que ser ese centro. Cristo es el eje en donde todo lo nuestro debe estar alrededor de este eje, ¿sí? Si todas las cosas tienen autoridad, si Él tiene autoridad sobre todas las cosas, Él debe de tener autoridad sobre nuestra vida también, si es que nosotros le consideramos a Él ese Salvador, ese Señor para con nosotros también. Significa que cualquier persona, búsqueda o pasión en mi vida que no pueda centrarse en Jesucristo no tiene lugar en mi vida. Voy a repetir eso. Significa que cualquier persona, que cualquier búsqueda
cualquier pasión, cualquier idea, cualquier pensamiento en mi vida que no pueda centrarse en Jesucristo, no tiene lugar en mi vida. Lo repito una tercera vez. Cualquier persona, búsqueda, pasión, idea, filosofía, pensamiento, experiencia en mi vida que no pueda centrarse en Jesucristo no tiene lugar en mi vida. Suena radical, ¿cierto? Así es. ¿Qué hay en tu vida? Entonces, que tienes que arrojar a un lado, porque para Nicodemo ese era el problema. Habían unos ideales, había unos pensamientos que él tenía entonces que arrojar, que él tenía que desalojar de su vida. No tienen lugar ahora en su vida si es que él va entonces a agarrar a Cristo. Tú no puedes, como dice la palabra también, tener dos amos. Claro, la ilustración es distinta, pero significa lo mismo. O Dios o nada, o las otras cosas. O sea, no puedes estar agarrado de Dios y agarrar otras cosas a la vez. No puedes. Regresemos al versículo 17 ahora de Juan 3, porque termina el pensamiento, la explicación de parte de Jesús con respecto al plan de salvación, a esa voluntad de Dios para con Jesucristo. Jesús vino a este mundo no para caerle encima a la gente, vamos a ver. Miren lo que dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿De quién? De Cristo. ¿De una imagen? No. ¿De una oración? No. Hermanos, una oración no lo salva a ustedes. Una oración no me salva a mí. Una imagen no lo salva a ustedes, una imagen no me salva a mí, a nadie. Solo Cristo, porque aquí dice, ¿por medio de quién? De Cristo, del Hijo amado de Jesús. Jesús vino a este mundo, de nuevo, no para caernos encima, para condenarnos, sino más bien para llegar a la gente, ¿sí? Dios envió a su Hijo no para señalar con el dedo, pecador, pecador, pecador. Ese era el trabajo que hacían también los fariseos, para excluir a las personas. Esto me recuerda de me recuerda de una historia, que no sé quién, no tengo la menor idea de quién es autoría este relato, pero cabe dentro de esta ilustración de la diferencia de Cristo con tanto. Una vieja leyenda entonces, y entonces en esta leyenda voy a leer, había allí un viajero, y este viajero intentaba darle la vuelta al mundo, y se encontró de repente en arena movediza, ¿cierto? Ustedes saben de esa cosa que lo atrapa a uno, que uno ve en las películas. Sí, ninguno de nosotros hemos visto o experimentado tierra movediza esa en algún momento, ¿no? ¿Será que eso es como mítico? No sé, no, yo creo que es real, ¿cierto? No sé, pero bueno, la leyenda nos habla de esto. Y entonces queda este hombre allí atrapado en esta arena movediza. Y mientras se hundía lentamente, Confucio se acerca y dijo: Confucio dice que es evidente que el hombre debe evitar tales superficies, tales situaciones, y siguió su camino. Mahoma se acerca y dijo: por desgracia es la voluntad de Alá, y siguió su camino. Buda se acerca y dijo: que el dilema de este hombre sea una ilustración para muchos, y siguió su camino. Krishna se acercó y dijo: mejor suerte la próxima vez, y siguió su camino. Jesucristo se acercó, se inclinó hacia el hombre, le tendió la mano y lo sacó de la arena movediza. Jesucristo quiere sacarte a ti, sacarme a mí de la arena movediza. Ya pasaron muchos antes, simplemente dijeron unas palabras: yo te estoy tirando la mano, es algo distinto. ¿La coges? ¿Qué has intentado tú en tu vida
¿Qué has intentado tú en tu vida para buscar algo distinto, para encontrar algo distinto? Y de repente tienes ese distinto allí, Nicodemo, tienes ese distinto allí. ¿Vas a tomar la mano? Y la pregunta para nosotros, ¿vas a tomar la mano? Sí, lo único de nuestro Señor es que mientras que todos los demás nos dicen lo que nosotros debemos de hacer para llegar al cielo, solo Él descendió del cielo y nos saca, nos levanta de nuestro pecado. Solo Él ha hecho eso. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para darnos algunos lindos dichos espirituales o para hacernos sentir mal debido a nuestra insuficiencia espiritual. No. El propósito de Dios al enviar a su Hijo era uno: salvarnos. Y por eso termina entonces Jesús en este corazón a corazón con Nicodemo. Versículo 18. Vayan conmigo. Y terminamos la lectura en el 21. El que cree en Él no es condenado. Si crees en mí, no te voy a condenar, Nicodemo. Yo no voy a estar apuntando a tu inmundicia, hacia tu pecado, hacia tu avaricia, hacia tu egoísmo, hacia tu orgullo, hacia tu altanería, hacia tu soberbia, hacia tu... No, yo no voy a condenarte de esa manera, pero el que no cree ya está condenado. Si tú no crees en mí, ya ese pecado ya te ha condenado, ya tienes condena, ya tienes un lugar, una condición y un lugar, muerte y muerte eterna en el infierno. Continúa Jesús: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús es la luz. Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Los hechos de la humanidad son perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Nicodemo, no te avergüences, en mí no hay vergüenza. No importa lo que tú hayas hecho, yo no voy a condenarte, no hay vergüenza en mí. Si te fijas en los hombres, vas a continuar aparentando. De ahí la palabra que nosotros utilizamos hoy en día, fariseo. No tienes que aparentar más, no tienes que presumir ser algo para ellos y algo distinto para conmigo o para contigo mismo. En cambio, continúa en el 21, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Nicodemo, si tú no vas a la luz y la luz está aquí enfrente de ti, es porque tú prefieres la oscuridad. Si tú no vas a la luz, hermano, hermana, si tú no vas a Jesús, es porque prefieres la oscuridad. Qué pena tener que decírtelo de esa manera, pero es lo que dice Jesús. Si tú no abrazas a Jesús, es porque tú prefieres la oscuridad. De nuevo, no puedes abrazar a los dos a la vez. ¿Por qué la gente no llega, no cree, no sigue a la luz, no cree, no llega, no sigue a Jesús? Todos los que rechazan lo que se puede saber acerca de Dios, lo hacen porque eso es lo que quieren hacer. Está ilustrado en la palabra y es una verdad, porque la palabra es verdad. Romanos capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice así, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Dios se ha revelado a nosotros. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó.
De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, de nuevo, intelectualmente, no lo glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Y agregámosle muerto corazón. No es porque no crean en el Evangelio de una manera intelectual, no es porque no crean o luchen con la filosofía del Evangelio que la gente no cree. Recuerden esto la próxima vez que ustedes estén dialogando, estén conversando con alguien que de una manera u otra intenta criticar o menospreciar nuestra fe. No es porque no entienden, no es porque no creen en esa filosofía, no. El problema nunca es la evolución, el diluvio, el pez que se tragó a Jonás, la inmaculada concepción. No, esa no es la traba, esa no es la piedra de tropiezo. Según Jesús, la única razón, la única piedra de tropiezo por las que las personas no vienen a la luz es porque prefieren la oscuridad. Prefieren su pecado. No quieren arrepentirse. Es placentero. No hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay vida eterna. Jesús viene entonces para volver a recrear en nosotros vida. Y eso es lo que le está diciendo a Nicodemo. Vengo a recrear vida en ti. Estás muerto. ¿Quieres? ¿Quieres? Cree. Cree. Porque sin el renacimiento estás muerto, Nicodemo. Como los huesos en el valle de Ezequiel, por condena propia estás muerto. Pero Dios quiere salvarte y por eso envió su corazón para darle a tu corazón vida. ¿La recibes? Y la pregunta para nosotros, ¿la recibimos? ¿Lo hemos recibido? ¿Lo hemos recibido de verdad, de verdad, de verdad? Solo nosotros tenemos la respuesta a esa pregunta. Oremos. Padre amado, me arrepiento de mis pecados. Entiendo que tú eres aquel que decidió que yo en este mundo existiera, por este mundo caminara, de este mundo me deleitara, y todo lo que has dado para que juegue en torno a mi vida. Perdóname porque por largo tiempo yo he desaprovechado de esta vida y al desaprovechar de esta vida me he condenado. Me he condenado a muerte y muerte eterna. Gracias por haber enviado tu corazón para darle vida a este corazón de piedra, para enternecer este corazón, para poner un nuevo espíritu y un nuevo corazón en mí. Señor, ayúdame a entender estas verdades, a entender la profundidad y a la vez la simplicidad de esta verdad, para que por medio de estas buenas nuevas yo pueda vivir hoy y por siempre, por ti y en ti. Perdóname también, Señor, porque en muchas ocasiones han habido pensamientos, han habido personas, han habido ideales, han habido metas, ha habido tanto, Señor, que ha sido el centro de mi vida. Y tú, Jesús, no has sido ese centro. Y a pesar de que muchas veces, inclusive en esas canciones tan lindas que se cantan, yo he levantado manos y he elevado voz al decir, tú eres el centro. He sido fariseo al abrir mi boca.
Y hoy quiero dejar a un lado ese fariseísmo para que tú verdaderamente te conviertas en el centro, en el todo de mi vida. Gracias por no condenarme. Gracias por abrir tus brazos. Gracias por tender tu mano. Gracias por haber descendido del cielo para levantarme a mí. Y que sin ningún otro gesto o nada más que yo pudiera hacer o expresar, tú me salvaste. Gracias. Gracias, Dios. Es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que yo oro esto. Amén.